Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Hoy hacemos un programa más y tenemos la suerte de tener como invitado al doctor Javier Maldonado Rosso, al que, como a todos mis invitados, le doy las gracias por aceptar la invitación y participar en este programa. Gracias Buenos a ti, días. Carmen, por la invitación. Buenos Muchas días. gracias por la invitación. Muy bien. Javier Maldonado Rosso es doctor en Historia por la Universidad de Cádiz, como hemos dicho, y a lo largo de su trayectoria, pues ha colaborado en el aula del vino, llamada Enología de la Universidad de Cádiz, y además hoy día, aunque ya él está retirado, pero continúa colaborando en varios máster relacionados con este área del sector del vino. Es investigador del Grupo de Estudios Históricos Esteban Butelú de la Universidad de Cádiz y profesionalmente él ha sido director del Centro Municipal del Patrimonio Histórico y del Museo Municipal del Puerto de Santa María. Actualmente dirige la serie bibliográfica Cultura del Vino de la editorial Peripecias Libros y forma parte de Estudios Históricos Jerezanos y además es académico de número de la Academia de Bellas Artes del Puerto de Santa María y también es académico correspondiente de la Real Academia de San Dionisio de Jerez. Bueno, es autor de un centenar de libros, de artículos, pero yo quisiera resaltar un libro dentro de su extensa producción historiográfica que la verdad que es lectura obligada para todos los que le interesa este tema de la vinatería andaluza y de la vinatería en general, porque se llama La formación del capitalismo en el marco del Jerez, de la vitinicultura tradicional a la agroindustria vinatera moderna, siglo XVIII-XIX. Está publicada en 1999 en Madrid por Huerga y Fierro Editores y obtuvo un premio extraordinario de doctorado en la Universidad de Cádiz en 1998 y además varios premios internacionales. Entonces, bueno, es un libro que es de sumo interés, una obra magnífica. Doy fe. Entonces, bueno, pues vamos a abordar el tema que es el sector de la viticultura, porque nosotros estamos repasando los periodos de la historia del siglo XIX y nos hemos quedado en el reinado de Isabel II, es decir, ya hemos terminado el reinado de Isabel II que termina con la Revolución del 68. Entonces nos ha parecido de gran interés estudiar también los negocios que fueron muy importantes en esta zona de la provincia de Cádiz, en España, por supuesto, y en la zona del Jerez. Y por eso hemos invitado al doctor Maldonado para que nos hable de este sector de la viticultura. Él eh, nos habla en su libro de que hay tres periodos importantes. Un primer periodo que es la conformación del sector como agroindustria moderna, que él lo cifra a partir de los años 60 del siglo XVIII. Luego, una segunda etapa que es su reconversión destiladora desde la década de los 70, ya pues lo que es el siglo XIX, y en la tercera etapa que es la reestructuración, innovación avanzada ya el siglo XX. Entonces nosotros en este programa vamos a hablar de las dos primeras etapas, porque la etapa del siglo XX la dejaremos cuando tratemos la historia del siglo XX, que si nos hace
gran favor, el doctor Maldonado, pues está invitado ya para seguir hablándonos del vino en esa etapa. Entonces, vamos a empezar con esa primera pregunta de la visión que siempre se ha tenido de la vinatería jerezana es que se moderniza a partir de la supresión de los gremios en 1834 y de manos de los comerciantes británicos establecidos en la zona. ¿Qué nos puedes decir de esto, de esta primera etapa y de esa idea de que fueron los británicos quienes modernizaron el sector? Pues nuestros estudios nos llevan a una conclusión diferente, y es que si bien los británicos tuvieron un papel extraordinario como consumidores y como comerciantes, incluso como productores en etapas siguientes, en el momento, en el periodo de la conformación de la nueva vinatería, ellos no tuvieron un papel relevante. Como podemos ver un poco más adelante, podríamos ya tratar esto con un poco de más detalle. Tendríamos que retrotraernos a los años 30 del siglo XVIII, aunque sea brevemente, para comprender la evolución del sector. Efectivamente, Eh, porque nos hablas en tu libro de las ordenanzas de la vinatería de 1733, ¿no? Efectivamente, efectivamente, en estos años 30 del siglo XVIII, en la zona del Jerez, tenemos que ponerla en el contexto internacional de la época, en la que los comerciantes británicos pues intervenían en la zona prestando dinero mediante anticipo a los cosecheros, es decir, a los propietarios de viñas. Eh, Se unían entre ellos para establecer precios máximos y facilitaban también los nuevos cultivos por parte de braceros que querían ser pequeños propietarios. Claro, esto alteraba la estructura de la propiedad, alteraba los precios a la baja y había una disputa constante entre compradores y vendedores. Los cosecheros más importantes realmente se quejaban de que esas prácticas comerciales británicas les perjudicaban, porque primero iban a comprar a los pequeños cosecheros, ¿no?, a bajo precio, tenían necesidad de vender inmediatamente su cosecha, pero eso bajaba el precio general de los vinos del sector. Entonces, los cosecheros principalmente de Jerez, también del puerto de Santa María, de Sanlúcar de Barrameda, pero en Jerez en 1733, pues se constituyen formalmente en gremio y se dotan de unas ordenanzas que aprueba el Consejo de Castilla, lógicamente, pero que son unas ordenanzas proteccionistas, ¿no? ¿Qué es lo que establecen estas ordenanzas? Pues, en primer lugar, la prohibición de establecer almacenados de vinos a quienes no fuesen cosecheros. Es decir, de esta manera querían dejar fuera del negocio a los comerciantes británicos, que tenían factores en la zona, otros compraban a través de intermediarios, etcétera. En primer lugar, esto. Luego querían que el comercio, como ellos decían, fuese en derechura, es decir, directamente del cosechero a el importador cuando llegasen los barcos para cargar, etcétera. Además, imponían
precios mínimos. Claro, los comerciantes británicos acordaban establecer precios máximos y ahora los cosecheros lo que acuerdan es establecer precios mínimos. Si por debajo de ello vendían algunos cosecheros y eran detectados, pues entonces había unas sanciones importantes. En fin, lo que establecieron fue un sistema proteccionista, Proteccionista. totalmente proteccionista. Me ha llamado la atención que haces una comparación con los vinos de Málaga, en el que la producción en esa zona es una producción libre y sin embargo la producción en esta zona, al estar sometida a las ordenanzas gremiales, pues la producción se ve muy, digamos, alterada, o sea, no es libre, no produce, no tiene la productividad, digamos, ¿no? Que tiene la zona de Málaga, o sea, que a la larga no benefició el hecho de ser un gremio. ¿Nos podrías hablar de esto si realmente consiguieron su objetivo? Háblanos un poquito de esta comparación, que es muy interesante. No, lo has planteado muy bien. Efectivamente, claro, las pretensiones del gremio fueron contrarias a los intereses del sector, porque al establecer tantas limitaciones, pues los comerciantes británicos y el comercio británico cayó. Como has dicho, en el periodo de 1733 a 1773, esos 40, 41 años, las exportaciones anuales medias de los vinos de Málaga eran de unas 10.000 botas, Qué barbaridad. mientras que las exportaciones de Jerez bajaron a 2.100 botas de media anual, es decir, 5 veces menos que lo que exportaba Málaga. O sea que realmente, claro, las ordenanzas eran un corsé que impedían el desarrollo de la producción, el desarrollo del comercio, y precisamente porque eran un corsé para el desarrollo del sector, es por lo que en Jerez pues, hay disputa y se produce entre lo que denomino el cambio de la vitivinicultura tradicional a la agroindustria vinatera moderna. Muy bien, porque realmente, bueno, nosotros estamos hablando en este programa que empezamos a explicar lo que era el antiguo régimen y luego cuando ya penetra el liberalismo en el siglo XIX, realmente se va a liberalizar la economía, la sociedad, incluso el sistema político, ¿no? Pero todo esto es un proceso largo en el siglo XIX. Podemos hablar realmente que el sector de la vinatería se va a liberalizar también, ¿no? A partir de la fecha de 1834, que acaban los gremios, o cómo, explícanos un poco esto. Anteriormente. O sea, Anterior. sí, sí. La vinatería jerezana, digamos que es la punta de lanza del liberalismo o del librecambismo, Sí, podríamos decir, mejor dicho, del librecambismo, de la economía andaluza y de la economía española desde los años 1760, 70 aproximadamente. Este cambio se produce en primer lugar porque hay un pequeño grupo, una veintena de empresarios, propietarios de viña, exportadores, propietarios de tiendas de vino, tal, que tienen, claro, intereses en el sector y viendo la deriva que lleva de reducción de las importaciones por el sistema proteccionista que imponen las ordenanzas, pues ellos deciden y se ponen de acuerdo para llevar a cabo un cambio. ¿En qué consiste? Consiste en que hasta ese momento lo que se exportaba al mercado británico eran
mostos, es decir, el vino recién obtenido, el vino joven, mostos y los vinos en claro de la cosecha. Vino en claro de la cosecha es el que se saca del IA, aproximadamente en los meses entonces de marzo o abril. Entonces había un sistema estacional de comercio. Los mostos se vendían en los meses de octubre y noviembre porque la vendimia era entonces más tardía, y los vinos en claro de la cosecha se vendían en los meses de marzo o abril. Estos vinos, estos productos vínicos básicos, los importadores británicos los dejaban envejecer un poco, los combinaban con otros vinos y los ponían al gusto de los consumidores británicos. Entonces, este pequeño grupo de empresarios de Jerez se plantea que el valor añadido que se está incorporando a los vinos en el mercado de destino se incorpore en el mercado de origen y se cree riqueza en la zona. Aquí se envejezcan los vinos y se preparen al gusto de los consumidores británicos. Lógicamente, esto el gremio de vinatería no lo acepta, porque lo que la mayor parte de los cosecheros y sobre todo de los grandes cosecheros quieren es vender cuanto antes su cosecha en mosto, si es posible, y si les queda algo en primavera como vino en claro de la cosecha, pero no les interesa el riesgo del envejecimiento, el riesgo de la crianza Sí. de los vinos. Es muy interesante y te voy a hacer una pregunta que me la Sí, contestas brevemente porque tenemos muchísimo que hablar. Esta liberalización del sector tan temprana, ¿no? Porque realmente fue muy precoz, ¿no? ¿Está influenciada por los intereses británicos, que son los campeones del liberalismo? ¿O cómo lo ves? no, al contrario. Al contrario, fíjate. Contrario, sí, porque teníamos que no, lo que les interesaba a los comerciantes británicos, a los importadores británicos, era el sistema tradicional, que era en el que ellos controlaban Claro, los precios y claro. controlaban la mercancía. El nuevo sistema, ¿en qué consiste? Pues consiste en que aquí se empiezan a envejecer los vinos, se construyen grandes bodegas para la crianza de los vinos, las había antes, pero no estas bodegas catedrales que constituyen la tipología reconocida de las bodegas jerezanas. Se desarrolla el sistema de criaderas y soleras para la crianza de los vinos, Esto que es un ya, sistema perdona, Javier, esto nos está hablando ya de lo que se denomina agroindustria, ¿no? agroindustria Nos estás vinatera. hablando ya de los cambios, Ya, ¿no? de los Con la cambios, Vale, efectivamente, vale, de los fenomenal. cambios. El sistema de criaderas y soleras de envejecimiento es un sistema dinámico. La mayoría de los vinos envejecen estáticamente por añadas o cosechas. En el caso de los vinos de Jerez, se combinan vinos de distintas cosechas en un sistema incesante y da unos tipos homogéneos. Eso se desarrolla también en estos momentos. Se establece libertad de precios, es decir, que cambia del sistema proteccionista, del modelo proteccionista, a Liberal. un modelo librecambista. Este pequeño grupo de empresarios jerezanos que lleva a cabo esta transformación propuso la disolución del gremio de vinatería ante el Consejo de Castilla. Sí, una cosa muy interesante, argumentaban que el gremio era un Estado dentro del Estado, y que coartaba la libertad de producción y comercio. En fin, es un pleito interesantísimo a partir de 1772-1773. Yo me pregunto, perdona, me No, no, claro. pregunto cómo pudieron unos pocos empresarios llevar a cabo esta transformación económica tan importante, porque realmente es muy importante lo que nos estás contando, ¿no? ¿Cuál fue la Sí. estrategia de ellos? La estrategia fue no solo empresarial, sino sectorial. Un pequeño grupo
que integra verticalmente, desde el punto de vista de la empresa, integra verticalmente el proceso ¿De producción? productivo, es decir, ellos son propietarios de viña, son propietarios de bodega donde crían, envejecen y preparan esos vinos y se convierten también en exportadores de sus propios vinos mediante el establecimiento de sus empresas mediante delegaciones en las Islas Británicas o en asociación con empresas británicas o mediante el sistema de agencias, es decir, un agente en el Reino Unido que es el representante exclusivo de estas bodegas. Lo que Hay es, un caso lo que es muy, un sí, crash, lo que es la integración sí, vertical, la integración integración, horizontal. vertical Dominan todo, dominan todo el proceso, desde la dominan producción, la elaboración y la y comercialización y la la, distribución. y la distribución, efectivamente. En la etapa anterior, para que se entienda esto bien, en la etapa anterior, los cosecheros, exportadores y tal, enviaban los vinos a los importadores británicos y no sabían quiénes eran los clientes del segundo eslabón de la cadena. Mientras que ahora los, las casas exportadoras van a conocer quiénes son los clientes de sus vinos y les facturan a ellos, no facturan a la gente. Ah, La muy gente es bien, un intermediario, un representante de las casas. Entonces, esto, y junto con la integración horizontal también del negocio, es decir, hay empresas que van comprando viñas, el caso de Juan Aurie. Juan Aurie, luego hablaremos de él, fue el dirigente del cambio, de todo la es. transformación, ¿no? Él entre 1767 y 1792, en 25 años, pasó de tener 7 hectáreas de viñedo a 68. Qué Es decir, barbaridad. multiplicó por 10 la Qué- superficie de viñedo, la multiplicó por 10. Otros tantos hicieron lo mismo. Entonces, esto les aseguraba por lo menos parte de la materia prima, pero también Claro, les daba una posición de importante, poder, claro. ¿eh? Que ya Claro. le restaba a los comerciantes británicos y Sí, constituyeron muy importante que los modelos de empresa que constituyeron para llevar esto a cabo. muy bien. Se sabe, hablas de estos protagonistas, ¿nos puedes citar? Bueno, ya nos has citado a Uri, ¿no? ¿Nos puedes hablar de otros protagonistas de Sí, que claro, llevaron a claro. cabo? Voy a completar Sí, antes el momento vale, de vale. la cuestión Fenomenal. anterior de por qué ese cambio, porque además de su estrategia, ellos cuentan, este pequeño grupo cuenta con la colaboración de los gobiernos reformistas de Carlos III. En 1778, cuando el pleito estaba en marcha, se dan una serie de reales órdenes, entre ellas una de enero de 1778, que liberaliza el comercio. Las ordenanzas están en vigor, pero la Real Orden, que es una disposición de rango superior, Claro, facilita, promueve el liberalismo y entonces las ordenanzas quedan en papel mojado a partir de ese momento. Por eso hay aquí un librecambismo anterior bien. a 1834, cuando Sí. se disuelve el sistema gremial en España. Ah, muy bien. Muy bien. Vuelvo con entonces con lo que me dice de los Sí, protagonistas los de protagonistas. Sí.
efectivamente. Bueno, pues hemos comentado que Juan Aurie, en fin, que es el nombre y apellido castellanizado, era de origen francés, Jean Aurie. Vino a Jerez con 13 o 14 años, como hacían otros tantos comerciantes que se iniciaban, que la familia Sí. los enviaba, bien con algún familiar, con algún conocido, etcétera, para que se introdujesen en el negocio y fuesen aprendiendo. Y él viene a una tienda de mercader, a una tienda de tejido, de unos, no sabemos exactamente si eran familiares, amigos, tal, pero él viene ahí a trabajar con esa edad. Pero con el tiempo, claro, pues él va introduciéndose en otros negocios hasta que se introduce en la vinatería y es el que dirige este cambio, esta transformación, esta modernización de la vinatería jerezana. Junto con él aparecen como sus, en el pleito aparecen como sus consortes, ¿eh? Aparecen Pedro Lagarde, que también era oriundo francés, Bernardo Lacoste, también oriundo Ah, la cosa. francés. Sí, Sí, Lacoste. sí, Castellanizamos los apellidos para que claro, claro. Pedro Weisweder, también oriundo francés, y luego Diego Alonso Cabeza, que jerezano, noble, marqués de Montana, de una casa muy conocida entonces y posteriormente por las siglas CZ, Cabeza de Aranda Zarco, Francisco Romano Mendoza, que era jerezano, Carlos Bamonde, Montañé, José Fernández Tagre, Montañé, Francisco Ontoria, jerezano, Juan Menchaca, jerezano, Juan Francisco Velarde, Montañé. Fue muy importante Como el vemos, papel de los cántabros fue importante también, ¿no? el papel de los cántabros, los que llamamos aquí montañeses, Montañeses, de efectivamente. la montaña cántabra, fue importante, pero fíjate que en estas personas, estos nombres que te he dicho, que son los que plantean el pleito para la disolución del gremio de vinatería y la modernización del sector, no hay ningún británico. Fíjate. No hay ningún británico. Tenemos jerezanos, montañeses Y y franceses. franceses, franceses, pero franceses naturalizados españoles, porque estaban aquí desde corta edad, desde su adolescencia estaban aquí. Entonces, estaban Estaban naturalizados integrados como, ya, claro. Se habían estaban integrado ya. integrados y naturalizados como españoles. Mm. Claro, no hay ningún británico porque, como decíamos antes, a los británicos lo que les interesaba era el sistema Anterior. tradicional, el Ah, sistema tradicional, no el sistema moderno. Lo que pasa es que se tienen que integrar en él si quieren claro, hacer negocio porque se ha transformado y no tienen más remedio que integrarse en el nuevo sistema. claro. Únicamente digamos que tuvo una visión de futuro Jace Duff, que es el origen de Duff Gordon y luego Osborne, que Jace Duff se asoció con Juan Aurie Mm. para la comercialización de los vinos en el mercado británico. Mm. Pero los demás comerciantes británicos que había en la zona permanecieron al margen del pleito y del cambio y ya se integraron cuando este se produjo. Y de dónde provenían esos capitales? Nos habla de empresarios de origen francés, de los cántabros. ¿Cómo generaron esos capitales que dieron lugar a este cambio tan importante? Bueno, esto es interesante e importante, las dos cosas. Claro. Yo creo que hay que analizar el origen de los capitales, hay que analizarlo una triple procedencia.
la procedencia geográfica, la procedencia económica y la procedencia social, porque se han cometido algunos errores hace unas décadas de identificar apellidos o el origen de apellidos con origen de capitales. Por ejemplo, Sí. que Garbey, Guillermo Garbey, una de las firmas más conocidas de vinos del sector, pues que era capital británico, que él vino con capital ya británico para invertir en bodegas en la zona, y como él hay esa imagen idílica de que muchos comerciantes británicos vienen a finales del siglo XVIII a invertir en la zona. Pero nosotros pudimos establecer que Guillermo Garbey vino sin una libra esterlina a Jerez. Bueno, primero a Cádiz, donde estuvo como dependiente de una casa de comercio de su tío, de Beret, y luego pasa a Jerez y durante 30 años él actúa como socio industrial, es decir, no capitalista, sino conocedor del negocio, del comercio, como socio industrial, pero no capitalista, de varias empresas de capital español. Y no es hasta 1827, después de 30 años de estancia en la zona, cuando él funda su bodega. El capital que ha hecho en ese tiempo no puede ser considerado un capital británico, porque lo ha generado en España, en sus actividades en la zona del Jerez. Y luego tampoco puede ser considerado un capital británico porque su empresa radica en Jerez, no radica en el Reino Unido, no es una sucursal, no envía beneficios al Reino Unido, los beneficios se quedan en la zona y se invierten en la zona. O sea, no es, desde el punto de vista, no es capital británico, sino que es Británico. capital español. Luego, además de esto de la procedencia geográfica y la procedencia económica, pues Juan Aurie y otros de estos empresarios generaron capital como arrendatarios de tierras de la nobleza y de la iglesia, que Mm, se las dejaban a ellos para su explotación. sí. Ahí, ahí pues, lograron importantes ganancias, Acumular capital. efectivamente, acumulación de capital que luego invierten en el sector vinatero. Ah, muy interesante. Y socialmente, para terminar, socialmente, pues había también eh, muchas personas eh, mm, que tenían un dinero, tenían un capital, tal, y eh, lo ponían, lo prestaban, ¿eh? Lo que se llamaba dinero a premio, poner dinero a premio, es decir, lo prestaban ese dinero a estas empresas a cambio de un tanto por ciento anual, que en ese momento estaba entre el 6 y el 8 por ciento por el dinero que imponía. Ese dinero no estaba sujeto a quiebras de la empresa, etcétera, ni formaba propiamente parte del capital, pero era una aportación importante para el funcionamiento de estas empresas. Bueno, pues me está pareciendo muy interesante porque estás desmontando muchos mitos, ¿no? De lo que fue el desarrollo de este sector. Entonces, entramos ya en la segunda etapa, ¿no? En la segunda etapa, que es la etapa de que comienzas, dice tú, hacia 1820, ¿no?
y Sí, eh, finaliza a finales del 19, ¿no? 1870, ¿no? Puede ser. ya hacia 1870, Es efectivamente. decir, es una etapa muy interesante que va a enlazar en 1833 con la regencia de María Cristina y es importante aquí centrar muy bien esta parte de la historia, ¿no? De España y sobre todo de la importancia que tuvo esta zona, porque están pasando muchas cosas. Cuando aparece la regencia de María Cristina, lo hemos ido repitiendo, aparece una cierta estabilidad, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con el periodo anterior de la Guerra de la Independencia, de las independencias de los territorios americanos, una cierta estabilidad. Luego está la comercialización del azúcar cubano, ¿no? Que está Ujú. siendo trabajada con mano de obra esclava a coste cero, que está dando unos beneficios tremendos esa exportación de azúcar. Le llamaban el oro blanco. Luego se ha liberalizado también la carrera de Manila. La carrera de Manila es la que va desde Cádiz. Cádiz es el principal puerto colonial hasta 1860, por ahí. La carrera de Manila va desde el puerto de Cádiz, dobla el Cabo de Buena Esperanza y va a Filipinas y a todo el mercado asiático que se ha abierto también tras la paz de Nankín. Es decir, es una época de florecimiento de la actividad comercial y se está produciendo también la repatriación de capitales de Exacto. América, que también Ujú. es muy importante. O sea, que es una, yo le digo, esa época, el canto del cisne, ¿no? Que no se puede comparar al esplendor que hubo en el siglo XVIII, pero que realmente hay una actividad económica importante. Entonces, a partir de esto, ¿qué nos puedes decir? Ah, bueno, muy importante, mirando la balanza comercial de lo que se exporta por el puerto de Cádiz, y eso lo he consultado yo en el Banco de España, eh, Ujú. el producto estrella de exportación es el vino de la zona del Jerez, el vino y la sal. Son dos productos estrellas, los más importantes. De hecho, en la documentación que yo he manejado, todos los comerciantes invertían en vino, compraban bodega. Ignacio Fernández de Castro Exacto, sí, es sí, un aquí lo naviero has estudiado. comerciante, tiene su bodeguita y lleva a cabo su integración vertical también, ¿no? Que es muy interesante. El vino podría ser, si el azúcar era el oro blanco, el vino era, no sé, el oro dorado, podría ser, Puede porque hacer, sí, era efectivamente. el gran negocio de la época, ¿no? ¿Nos puedes Sí, hablar un poco de esta época, ¿no? De claro, tan por esplendorosa. supuesto, sí. Cuéntanos. Efectivamente, desde la segunda década del siglo XIX, pues se abre un nuevo periodo, porque esos cambios que se inician a finales del XVIII, esta transformación, este crecimiento, etcétera, pues se vio poco alterado por las guerras finiseculares y por la guerra de la independencia. Eh, una vez que esto se supera, pues el sector vuelve a retoma, ¿no? El ritmo de crecimiento, es decir, se aumentan las exportaciones, se crean nuevas empresas, se construyen la mayor parte de las bodegas que constituyen el patrimonio, digamos, más significativo, más aparente del sector, tanto en Jerez como en Sanlúcar y en el puerto de Santa María, por ejemplo, hay todo un polígono industrial bodeguero que se llama el Campo de Guía, que está mirando ya hacia la bahía de Cádiz, hacia Cádiz y la bahía, y el río Guadalete, que es de una superficie de unos 100.000 metros cuadrados, donde se construyó a partir de la segunda y tercera década del siglo XIX,
pues el que es el primer polígono no bodeguero, sino industrial planificado de España. Impresionante. Mm. El primer polígono industrial planificado de España, en este caso bodeguero, pero es el primero planificado. O sea, ahí se recurre a arquitectos, a la Academia de San Fernando, etcétera, y se hace este gran desarrollo urbanístico industrial. Entonces, es una etapa, desde aquí, como tú has dicho, desde hasta los años 1870, de consolidación y de crecimiento, la época dorada del sector del vino de Jerez, que además tuvo pues su importancia no solo comarcal, ¿sabes?, sino a escala nacional. Sí, es muy, muy, muy interesante. Y entonces, em, una pregunta, si realmente se industrializa el sector, ¿tú consideras que fue un sector de arrastre de otros desarrollos, el sector del vino? Sí, sí, por supuesto que digamos que arrastra de la economía vitivinícola de no solo de la zona del Jerez, sino también de otras zonas andaluzas, porque se traían vinos del Condado de Huelva, del Aljarafe sevillano y de Montilla Moriles. Yo, por ejemplo, Porque, perdona, yo, por sí, ejemplo, no, consultando la documentación de esta época veo que se forman industrias de corcho, de tapones, de los tapones de las botellas, industrias del corcho sí, en la claro, zona de la hay una. provincia. Y luego está también de gran importancia, se importaba la madera para construir, ¿cómo se llama? Las botas, las Las vasijas botas, de madera, las botas, efectivamente, las botas, las ¿no? botas, También, que sí. es un sector que realmente da lugar al desarrollo de otras industrias, ¿no? Las Claro, externalidades, llamaríamos hoy de, día, ¿no? Las de externalidades. industria, de industrias auxiliares y de industrias derivadas. ¿No? Claro, claro. Y claro, era tanta la demanda de vinos que la cosecha de Jerez, sobre todo si había algunos problemas de plaga, de poca lluvia, etcétera, y las cosechas eran cortas, pues entonces se traían vinos de estas otras zonas vitivinícolas andaluzas. O sea, y ese arrastre, esa importancia, se ve también, hay algunos indicadores. Leandro Prados de la Escosura, hace ya unos años, que publicó unos datos interesantísimos de la balanza comercial española, es que entre 1826 y 1835 eh, el valor, el valor, no el volumen, sino el valor de las exportaciones de los vinos de Jerez suponía el 10% del total de las exportaciones españolas. Pero es que a mediados de siglo, en los años 1846 al 49, ese porcentaje sube al 19,2%. Es decir, que una quinta parte del valor de todas las exportaciones españolas las aportaba el vino de Jerez, en el que hay que incluir, desde luego, la parte correspondiente que había de vinos del Condado de Huelva, del Aljarafe y de Montilla, que se incorporaban en la zona, se trataban, etcétera, y se comercializaban como vino de Jerez en su mayoría. Aquí hay una cosa que a mí me gustaría preguntarte. Realmente esta época de esta segunda fase se ve que el vino es el gran negocio, junto a otros Uh -huh. negocios también, ¿no? El comerciante de esta época yo lo veo como un especulador, ¿no?
invierte donde haya dinero. Y hay tráfico de esclavos africanos, se involucra en el tráfico. El negocio del vino, que está dando muchísimos beneficios, se involucra. Porque a mí, una de las cosas que me llama la atención, como te dije antes, la cantidad de comerciantes que están involucrados en el comercio del vino. Por ejemplo, me estoy acordando de los Portillas. También tienen una bodega En efecto, en Los Portillas, Ignacio Fernández de Castro. Es decir, hay muchísimos comerciantes, los Mora, ¿no? Los Mora también, Moreno de Mora. Moreno de Mora, que están compaginando sus negocios, porque esta gente eran comerciantes por cuenta propia, consignatarios de buques, navieros, banqueros, lo hacían todos, ¿no? Y también se meten en el vino. Sin embargo, lo que yo veo es que se produce la racionalización del negocio, ¿no? Y solamente triunfan unos pocos. ¿En qué consiste este triunfo? ¿Por qué, es, por qué esas inversiones no cuajaron? ¿Cómo lo ves esto? No sé si me he explicado. Sí, bueno, yo, claro, creo que especuladores solo podemos considerar a algunos. Algunos. ¿Mm? Sí, sí, claro, Algunos, sí. claro. Yo creo que especuladores solo podemos, es decir, en los casos, por ejemplo, que tú has citado, Moreno de Mora, Vicente María de la Portilla, Sí, total, lo que hay es una diversificación de exacto. actividades. Sí, ¿Eh? sí, El especulador, como decía Julián P. Martín, es el que entra en el negocio para hacer dinero rápidamente y es, luego desaparece, ha bajado los precios, ha adulterado el producto para que le salga más rentable, etcétera, pero realmente eso, yo hablo de una generación de especuladores en este periodo, pero que es minoritaria es con, minoritario. bueno, o si es mayoritaria en el número, no tiene una importancia económica duradera, ni porcentualmente es muy importante. Lo que, digamos, interesa destacar es que hubo empresarios que apostaron decididamente por el negocio. ¿Por qué? Porque era el que tenía unas expectativas de margen de ganancia muy importante, de futuro, etcétera, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde radica la importancia de estas inversiones, ¿no? Que darse cuenta, por ejemplo, Carmen, que eh, mm, en los años 1820, bueno, segunda, tercera década del siglo XIX, el capital que se requería para montar una siderurgia era de aproximadamente 1 millón de reales. Eh, una fábrica textil, bueno, Bonaplata en Cataluña, que en su momento fue la más avanzada tecnológicamente, etcétera, fue una inversión de 1.600.000 reales. Una gran fábrica de azúcar requería una inversión de unos 2 millones, 2,5 millones de reales. Pues en 1818, Julián P. Martín se constituye en Jerez de la Frontera como empresa bodeguera con un capital de 6 millones de reales. Qué barbaridad. Sí, sí. 6 millones de reales, ¿eh? Porque a veces parece que la única actividad industrial es la siderúrgica y la textil, y No, que, y que, la, este y es que la vinatería parece que sí, no es una actividad industrial, es una actividad agroindustrial, ¿no? Y claro. muy importante, y muy importante. Y hablando de los, Oliempe Martí era un indiano, como sabes, de Sí, origen francés, pero que luego cuando
durante la emancipación de las colonias americanas, pues tiene que salir de allí y entonces se plantea dónde recolocar su capital, como hicieron otros tantos indianos y miembros de la burguesía gaditana. Y entonces tiene aquí familiares y tal, y le recomiendan que invierta aquí. Pero fíjate que siendo oriundo francés y tal, pues también ha habido aquí errores que os he dicho, bueno, Pemartin, ¿no? O sea, su francés, ¿no? Pemartin, capital francés, ¿no? De los 6 millones de reales con los que se constituye esta bodega, Julián Pemartín solo aportó 2 millones. Los otros 4 millones los aportó Fermín de Apecechea, otro indiano, pero de origen español. Claro, ¿Mm? claro O que sea que todo esto interesante. de la procedencia geográfica de los capitales tiene que ser tratado con mucho cuidado. Capital humano, importante también, ¿no? El Muy capital humano, importante. la importancia que tuvo, realmente eran empresarios, eran innovadores, tenían un dinamismo tremendo, porque Tremendo. otra cosa que hicieron fue construyó el intento, ¿no? Porque no se llegó a hacer un proyecto de construcción del ferrocarril para transportar el vino al puerto, ¿no? Para Bueno, comercializarlo, ¿no? sí, bueno, es que hubo un primer proyecto Exacto. en 1729 que ese no se llevó a cabo, No se pero llevó a cabo. luego en Sí, 1700, perdón, en 1829, pero luego en 1852 ya sí se llevó el ferrocarril desde Jerez al puerto de Santa María en un primer tramo en 1854 y luego al muelle del Trocadero. Y entonces ya en vez de llevar los vinos en barcos, en falucho, hasta la bahía de Cádiz y transbordarlos ahí a los barcos, pues se llevaba en el tren. Eso fue también un proyecto pues importantísimo que vertebró la zona en comunicaciones de mercancías y de personas. sí. Yo también, consultando yo esta época, que es la época que yo estudio, y ya sabes Uh que -huh, he estudiado pues el tráfico de esclavos que se hacía y cómo el puerto de Cádiz era el puerto que tenía más peso. Pues una de las cosas que a mí me llamó la atención es que uno de los barcos negreros, el Cazador, uh -huh, que carga una parte de su carga, la hace aquí en Cádiz, la otra la hace en Gibraltar, con destino a las costas de África, la zona de Sierra Leona, para cambiar esas mercancías por esclavos, por africanos, era un uh -huh, negocio de trueque. Y una de las cosas que más le gustaban a los reyesuelos africanos, pues era no solamente las armas, las telas británicas, la pólvora, sino que también era el vino. Y uh veo -huh. que hay cargamento de brandy, de ron, que creo que era el aguardiente de caña, ¿no? En efecto. En su día creo que te pregunté, bueno, ¿y este brandy? Porque luego aparece lo que es el brandy, ¿no? ¿Cómo es esto? Porque a mí esto me llamó mucho la atención, incluso localicé la procedencia de dónde venía este brandy, ¿no? Que era tan requerido, que Uh por lo visto no solamente era para utilizado en un negocio de trueque, sino que también en las travesías se les daba a los africanos para que fueran como medio, bueno, borracho realmente, Claro, fuera se les más puso más llevadera, llevadera. para que fuera más llevadera la travesía. Así es. Cuéntanos esto del brandy en Sí, esta época, cuéntanos, que esto me sí. interesa mucho. Bueno, pues, hay también una confusión con respecto Exacto, claro, al brandy. Brandy, como sabemos, es la palabra en inglés que designa aguardiente.
Sí, el Y aguardiente. entonces aquí en la zona pues se emplea como aguardiente hasta que eh, a partir de los años 80 aproximadamente del siglo XIX se produce aguardiente envejecido estilo coñac y a esto se le va a llamar brandy de Jerez. Ah, fíjate, Entonces, claro. El brandy de Jerez es aguardiente envejecido. Ah, o sea ¿Mm? que lo que en esa época se mandaba era aguardiente. Aguardiente no envejecido, No envejecido. no Mm. envejecido, o sea, aguardiente incoloro, Ah, ¿eh? Aguardiente incoloro y aguardiente seco, ¿eh? Podía ser anisado también, pero no era todavía el brandy de Jerez porque el brandy de Jerez es una de las respuestas a la crisis que tiene el sector en los años 70 del siglo XIX. mira, y otra cosa también que he visto yo en mis investigaciones es que, no sé si está bien utilizado el término, que se adulteraban a veces, ¿no? Los vinos, ¿no? Para conseguir, para, para hacerlo al gusto del mercado, porque es distinta las partidas de vino que se mandan a Inglaterra, a Europa, distintas a las que se mandan a Asia, distintas a las que se mandan a América. Y sí que es verdad que yo he visto muchas cartas donde se habla de que se ha adulterado el vino. Eso, ¿cómo me lo explicas esto? Bueno, los vinos de Jerez, Sí, los del Condado, del Aljarafe, etcétera, son vinos fortificados. Esto quiere decir que, como tienen una graduación de en torno a 11 grados y medio, 12 grados, para llevarlo hasta 15 grados como mínimo o más, se le adiciona alcohol vínico, ya, que ya. es un producto, es el vino destilado. El alcohol vínico es el vino destilado. Pero hay un momento, a partir también de los años 1870, que en vez de emplear para la fortificación alcohol vínico, se emplea el llamado alcohol industrial, que es alcohol de patata o alcohol, sobre todo, de alcohol alemán, al que también se le llamaba a secas Berlín. ¿Eh? Se le llamaba a seca. Claro, este alcohol ya no es un producto, un derivado del vino, no es un destilado del vino, sino que, y por lo tanto, eh, aportaba al vino aroma y un gusto ¿eh? Que eran indeseados. Entonces, claro, esto provoca en el mercado británico un rechazo y esta era una de las principales adulteraciones que hacían los especuladores para que les saliese más barata la producción, porque era más barato ese alcohol de patata que el alcohol vínico. Ah, qué interesante. Sí, sí. Y, y los empresarios más destacados en esta fase, que ya nos ha hablado de algunos, ¿no? Que Sí, nos dice que eran indianos, gaditanos y algunos sí, ingleses. Cuéntanos un sí. poco, porque hay Bueno, apellidos pues ingleses ya, importantes también, ¿no? claro, hemos hablado efectivamente de Julián P. Martín y Fermín Apesechea, tenemos también Vicente Cortés Chacón, Vitoria e Hijo, Antonio Ruiz Tagre, Vicente María de la Portilla, al que tú has hecho Sí. referencia y has estudiado, Benigno Barbadillo, de actuales bodegas Barbadillo. Estos son indianos, gaditanos, luego del norte de España, tenemos León de Argüezo, bodegas luego también conocidas de Argüezo, Juan Sánchez, que era montañés, que es el origen de Sánchez Romate, otra empresa importante que continúa afortunadamente viva. Y aquí aparecen también
John William Burdon, Tomás Osborne, que a partir de los años 1820 y sobre todo 30, pues pasa a ser socio capitalista mayoritario de la empresa Duff Gordon. Mantendrá el mismo nombre de Duff Gordon durante un tiempo, pero ya el propietario principal es Tomás Osborne Mann. Y aparecen, o digamos, hay un cambio importante, que la empresa de Juan Aurie, el dirigente de todo el cambio, la heredan su sobrino, pero sus sobrinos colaboran con el ejército imperial francés durante la ocupación de la zona, de 1810 a 1812, y luego, pues claro, digamos que son rechazados por la sociedad, tienen problemas de pagos, etcétera. Y Pedro Domecq Lembeye, que era sobrino de Juan Aurie y era su distribuidor en el Reino Unido, viene para la zona y se hace cargo del negocio y cambia la razón social de Juan Aurie y sobrino a Pedro Domecq y compañía, que es una también de las empresas más importantes del sector. Y en 1835 se constituye otra de las principales empresas, también actualmente vigente, que es González y Dubot, origen de la actual González Vía. Ah, muy bien. O sea, digamos que estos son los protagonistas Protagonistas. principales de este tema. Y por mi parte, hubo otro empresario, es interesante esto, Enrique Oppmann, británico, que se asocia con otro británico, Richard Shale, en 1840 para constituir una empresa bodeguera, pero el capital que aporta Oppmann pude descubrir que no era suyo, sino que mediante otra escritura privada el capital provenía de Cayetano Frechuelo Gómez de la Barreda, que era marqués de Villavelviertra, de Sevilla, y Fíjate. que él, como otros nobles, invertían a través de terceros porque preferían permanecer en el anonimato. Sí, porque era como un Entonces, deshonor, ¿no? Para la nobleza. claro, Meter pero, en esos pero negocios. claro, si nos quedamos en la superficie, en la apariencia, pues parece que Enrique Osman Claro, es una empresa de capital británico. qué interesante. Qué buen trabajo has hecho, Javier. Qué investigador más bueno eres. Gracias. Mira, ya por último, Muy bien. ¿cómo afectó la filoxera que atacó? La filoxera es una enfermedad que atacaba la cepa de la vid y fue muy fuerte en Francia. ¿En qué, cómo afectó? Fue beneficioso, yo creo, ¿no? Para el sector, ¿no? Porque, claro, las exportaciones de vino francés eran muy importantes y entonces se interrumpe. ¿Eso en qué época fue? Bueno, en la filosera es a partir de los años 1860, 68, en Francia, sobre todo a partir de 1877, 78, pero en el marco del Jerez es tardía. En el marco del Jerez se detecta en 1894. Sí, pero ¿Mm? el hecho Eh, de que los vinos franceses se interrumpen las exportaciones de vino porque es una crisis. Bueno, no sé, en Francia no se llegaron a interrumpir No, las exportaciones porque lo que hicieron fue comprar vino de ah, todas las zonas vitivinícolas que pudieron fíjate, y fíjate. pasarlos como suyo. Entonces, de aquí, de la zona de Jerez, del condado de Huelva, entonces, se vendieron durante unos años, pero eso fue una coyuntura de Dos años. unas 2 décadas Pero aproximadamente. benefició, ¿no? Benefició a la zona. Benefició lógicamente en Francia
la xilocera en Francia benefició a la vitivinicultura no solo jerezana o andaluza, sino española en general, porque se exportó muchísimo vino para sus combinaciones y para sus aguardientes. Muy interesante. Bueno, pues yo ya hemos llegado al fin. Yo desde luego he disfrutado muchísimo. No sé si quieres añadir algo más que se te haya No, quedado. no, Yo creo no es necesario. que le hemos dado un buen repaso a los puntos que nos habíamos propuesto y yo desde luego he disfrutado muchísimo. Yo desde luego espero que los oyentes disfruten también y que realmente que se lean su libro. Primero se leen su libro y luego se vienen a Cádiz a conocer las bodegas, que son una maravilla y además hay unas visitas guiadas que funcionan muy bien. Estupenda. Y Sí, es sí. una ocasión para venir a Cádiz a brindar por España, ¿eh? Porque vaya bien todo. Bueno, Muy Javier, bien. pues muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco. Gracias, gracias a ti, Carmen, por la invitación. Muchas Claro gracias. que sí. Y te emplazo a que cuando estemos tratando la historia del siglo XX, pues desde luego eres un investigador invitado, ya lo sabes, ¿eh? Con mucho gusto. Pues nada, queridos amigos, que pasen un buen domingo y que disfruten con este programa. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias.